Bien, regresamos al universo de la noticia y bueno, pues el día de anoche, en un hecho sin precedentes, el Congreso del Estado de Morelos reformó el decreto del crédito por los 2.806 millones de pesos que le autorizó al gobernador Graco Ramírez el año pasado. Esto es para redireccionar en favor de la 52ª legislatura los 500 millones de pesos que se habían presupuestado para la construcción de un nuevo recinto. ¿Qué quiere decir esto en términos lisos y llanos? Bueno, pues que el gobernador del estado no podrá disponer de ese dinero, 500 millones de pesos, para eventualmente construir la nueva sede del Poder Legislativo. Ahora habrá que ver si Graco Ramírez todavía tiene en caja, en tesorería, esos 500 millones de pesos, toda vez que, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, el 80% de los 2.806 millones de pesos ya se han invertido en obra pública. En un intento, la reforma fue impulsada desde la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, que encabeza el panista Mario Arturo Arizmendi Santaolalla y considerada en la sesión legislativa de ayer como la de urgente y obvia resolución. En un intento por frenar el desahogo de la modificación, el diputado periodista Jordi Meseguer Gali pidió que se decretara un receso y aun cuando no hubo hueco en su propuesta, la presidenta del Congreso, Lucía Virginia Mesa Guzmán, ejerció su facultad y decretó el receso que se prolongó por más de 2 horas. Luego de las 8 de la noche, la sesión se reanudó e inmediatamente se sometió a votación del Pleno la modificación al decreto número 933 por el que se autorizó al gobierno de Morelos a contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente de pago de los mismos. Vamos a ver qué responde hoy el gobierno del estado de Morelos a esta propuesta que hace el Poder Ejecutivo. Bien, y hoy le comparto algo que escribe el profesor Carlos Gallardo, que sigue escribiendo en el Regional del Sur y que además es director de la Escuela Normal Benito Juárez de la ciudad de Cuernavaca. Dice: la mañanita en torno a otra posible pinche mentira. ¿Por qué? Bueno, pues ya le dije a usted que Graco había dicho que era una pinche mentira el hecho de que se había comprado para sí las mañanitas. Bueno, no solo comprando para sí empresas o establecimientos, un político puede hacer negocios. Hay muchas formas de llevarse dinero a los bolsillos cuando se está en posibilidades de mover los hilos de las influencias a partir de posiciones políticas privilegiadas. En el caso del restaurante Las Mañanitas, a lo mejor es cierto que no ha comprado el gobernador para fines personales, pero ello no lo exime que se piense en motivos poco transparentes para empezar obras viales del centro histórico de la ciudad. Por cierto, la calle Ricardo Linares y Las Mañanitas y otros edificios del rumbo están considerados en algún catálogo oficial como parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de Cuernavaca. Eso es lo que dice hoy Carlos Gallardo, a quien lo invito, lo lea usted en el periódico El Regidor del Sur. Y hablando de estas adquisiciones, el día de ayer en nuestra gira por Villa de Ayala nos enteramos de que algún personaje con mucho poder político y obviamente económico ha comprado decenas de hectáreas de terrenos en lo que es los campos de Moyotepec. Y curiosamente están trabajando ahí máquinas del gobierno que están destinadas a la central de maquinaria ubicada en Yautepec. Los propietarios o expropietarios de esos terrenos tienen la presunción de que un poderoso político del estado de Morelos ha comprado esos terrenos a través de la interpósita persona o de la intermediación de Pedro Pimentel Rivas, quien trabaja como funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Dos cosas son ciertas. Una, bueno, pues Pedro Pimentel Rivas es funcionario de esa dependencia, vive en Moyotepec y tiene contacto con quienes eran los propietarios de predios en el campo de Matarratas. Bueno, pues hoy se está abriendo una investigación por parte del Congreso para determinar quién compró decenas de hectáreas de terreno y además por qué maquinaria del gobierno del estado, de la central de maquinaria, está siendo utilizada para pues acondicionar esos terrenos para la siembra. Están desmontando algunas colinas para hacerlas, pues no sé si se las vayan a abrir a la agricultura o vayan ahí a iniciar otro proceso de desarrollo habitacional. Bueno, pues esto tiene que ver, bueno, pues con esto de que no vaya a ser otra hinche mentira, ¿verdad? Y por eso no queremos decir quién es el personaje,
que ha comprado estas tierras, y bueno, pues hasta que haya pues una investigación al respecto. Bien, en otro orden de ideas, bueno, pues déjeme decirle que el día de ayer el Poder Ejecutivo de Morelos envió al Congreso local una iniciativa para la creación de municipios indígenas en la entidad. Este es un acto de justicia histórica para las comunidades indígenas de Morelos, expuso el gobernador Graco Ramírez ante un grupo de pobladores que atestiguaron la presentación de la iniciativa del decreto. Y bueno, dice Graco Ramírez que hay que respetar sus usos y costumbres, sus lenguas, sus tradiciones. Y una tradición que tiene la comunidad indígena de Tetelcingo es no pagar impuestos. Yo no sé cómo se va a sobrevivir. Hoy teníamos agendada una entrevista con Adelaido Artemio Balón, el delegado de Tetelcingo, aquí, pero pues el señor no se ha presentado y tampoco nos contesta la llamada telefónica. Bueno, y por primera vez en la historia, los ciudadanos que cumplan los requisitos podrán registrarse como candidatos independientes a puestos de elección popular en el estado de Morelos. Las elecciones por única ocasión se realizarán el próximo 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión y también libertad de expresión política. El Congreso aprobó por unanimidad la expedición de la convocatoria a elecciones de integrantes del Congreso y de los 33 o más ayuntamientos del estado de Morelos para el año 2015. Por primera vez esta convocatoria no solamente va dirigida a partidos políticos, sino a ciudadanos en general, de acuerdo a lo que el día de ayer exhibió el Congreso del Estado. Bien, y en otro orden de ideas, le informo a usted que la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso, Lucía Virginia Mesa Guzmán, recibió el día de ayer al secretario de Gobierno, Jorge Meseguer Guillén, a quien presentó la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos para, en un primer paso, permitir la creación de nuevos municipios indígenas. ¿Cuáles podrían ser estos? Tetelcingo y Sosocotla. No se menciona en el cuerpo del escrito el municipio de Hueyapan o la comunidad indígena de Hueyapan, por lo que se advierte que en esta primera etapa no estaría contemplada. Bien, y el gobierno federal rasuró de su proyecto de presupuesto de egresos para el 2015 los fondos federales vinculados a la petición de moches por parte de los diputados federales. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, que este año repartió 5,000 millones de pesos, tiene presupuestados para el próximo año solamente 2,000 millones de pesos. Este es el primer fondo que se vinculó a los moches, es decir, al porcentaje que pedían algunos diputados federales, alcaldes, a cambio de la asignación de recursos que salían de ese fondo de pavimentación. Y bueno, en el caso de Cuautla y de Ayala fueron casi 13 millones de pesos los que los diputados Francisco Rodríguez Montero y Víctor Raimundo Nájera Medina pudieron etiquetar discrecionalmente, esto es a su libre arbitrio y voluntad, para hacer obras en los municipios de su distrito. Bien, y le decía yo a usted que será el próximo miércoles 24 de septiembre, cuando comparezca el fiscal general de justicia del Estado de Morelos, Rodrigo Dorante Salgado, quien comparecerá ante el Pleno del Congreso para cumplir con el informe que está obligado a rendir de manera semestral ante el Congreso. Y bueno, pues vamos a ver si para ese tiempo el procurador dice que pide licencia y a lo mejor no se presenta a esta comparecencia. Bueno, y en este momento un grupo de presidentes municipales viaja a la Ciudad de México. Se van a entrevistar con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de presidentes municipales? Bueno, pues tratar de buscar un rescate económico a los ayuntamientos, toda vez que aquí la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, han dicho que no hay recursos para fondear la crisis por la que atraviesan los presidentes municipales. ¿Quién les ha abierto la puerta de esta reunión de presidentes municipales con el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso? Pues es nada menos que la poderosísima Marisela Velázquez Sánchez, esta mujer que a través de sus relaciones con Manlo Fabio Beltrones y con el propio Miguel Ángel Osorio Chong, tiene casi el derecho de picaporte para poder abrir casi cualquier puerta del Congreso de la Unión, para en este caso tratar de solventar, de ayudar a los presidentes municipales en crisis del Estado de Morelos. Pero algo que tiene que ver con la crisis de los presidentes municipales es el caso de Huituco, en donde el día de ayer Jorge Meseguer Guillén sugirió al Congreso del Estado iniciar el proceso de desafuero para el edil de Huituco. El secretario de Gobierno llamó a erradicar en Morelos la violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes. Esto luego de que la presidenta del DIF municipal de Huituco, Aquilina García Calderón, denunció maltrato por parte del alcalde Juan Carlos Flores Espinosa en contra de ella y de su hija para sancionarlos.
Jorge Meseguer dijo que la reforma al fuero se hizo posterior a la toma de protesta de las actuales presidentes municipales. Por lo tanto, como lo dice la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, no puede ser retroactivo en perjuicio de los mismos. En este sentido, y esto es lo importante y lo quiero subrayar, el que es el encargado de la política interna del gobierno del Estado de mantener la paz y la tranquilidad social, dice que esto obligaría al Congreso del Estado a actuar de manera inmediata en un juicio de procedencia, le hace desafuero en contra del presidente municipal de Huitulco para agotar instancias y se pueda proceder en su contra. Así las cosas, dice, no queremos que las cosas queden impunes y menos en ningún caso de violencia contra una mujer, y esto nos obliga más a poder llegar a la verdad jurídica y en todo caso a sancionar este hecho, explicó el secretario general de gobierno. Y bueno, en otra orden de ideas, le informo a usted que el alcalde de Cuautla, Jesús González Soltero, confirmó que Cuautla es la ciudad de los bares y las cantinas. 350 bares y cantinas por solamente 61 planteles educativos. Dice que ha tratado en este año y pico de su administración de clausurar entre 10 o 12 bares y cantinas, pero bueno, pues estos propietarios se van al amparo e impiden su clausura. Dijo que estos han interpuesto amparos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y ante el Gobierno Federal para evitar ser clausurados, y lamentó, bueno, pues que haya 350 bares por 61 escuelas en Cuautla, y aunque admitió que su administración ha dado como 2 o 3 permisos para que funcionen más bares en la ciudad de Cuautla. ¿Sí? Bien, por último le informo a usted que 4.500 familias en este momento se están tronando los dedos porque podrían engrosar el índice de desempleados en el estado de Morelos. Cuando se cumplan 2 años del gobierno del jefe de Ejecutivo, Graco Ramírez Garrido Abreu, reducirá a la mitad la plantilla laboral de la administración estatal, así lo anunció el secretario de Trabajo José de Jesús Pérez, quien confirmó la desaparición de secretarías de despacho y otras más se fusionarán. De 9.000 trabajadores que integran la plantilla laboral, 4.500 serán despedidos y se supone que serán liquidados. Si lo dice el secretario del Trabajo, bueno, es que deberán ser liquidados en tiempo y forma. Habrá que ver si hay recursos económicos en el gobierno del estado para liquidar a 4.500 trabajadores de la plantilla de nómina, de la nómina laboral del gobierno del estado. El secretario de Trabajo dice que no habrá incremento de los presupuestos, por el contrario, en todo el gobierno vamos a observar que se van a dar una reingeniería en términos generales, en donde habrá algunas secretarías que desaparecen, dijo en entrevista con los medios de comunicación. Y por último, le informo que el día de ayer un grupo de habitantes de San Carlos se manifestaron ante la ciudad judicial de la región oriente, pidiendo la pena máxima para secuestradores que hace un año levantaron a una habitante del poblado de San Carlos. Este miércoles acudieron a la sala regional del Tribunal Superior de Justicia para exigir la pena máxima de 70 años de prisión a 2 secuestradores, quienes privaron de su libertad a Teresa Moreno el pasado 27 de noviembre del 2013, cuando esta se dirigía a hacer caminatas del poblado de San Carlos al Caracol, como todos los días lo hacía, con su hermana invidente. En ese momento, 2 sujetos cubiertos del rostro bajaron de un taxi de Cuautla y la levantaron. Los pobladores, como los afectados, piden justicia de 70 años, por lo menos, porque se enteraron de que la juez que lleva el caso, pues simplemente les quería dejar la pena en 5 o 6 años, y bueno, pues no ha pasado nada. Bueno, pues de esta manera le informo a usted que llegamos ya al final de este servicio informativo, y la empresa Tradeco, la que está haciendo las obras de la autopista La Pera Cuautla, dice que hay 2 conflictos. Uno, en un tramo que no se pueden reiniciar los trabajos por un conflicto entre los comuneros de Tepoztlán. Esa es una parte. Pero hay otra parte en donde los derechos de vía ya están perfectamente adquiridos, perfectamente pagados y están liberados. ¿Por qué no continúan ahí los trabajos? Porque dice la empresa Tradeco que el gobierno federal les adeuda mucho dinero
y no les ha pagado los trabajos ya realizados, por lo que tuvieron que suspender estas acciones. Así las cosas, el gobierno federal ha dejado de tener dinero para seguir la construcción de la termoeléctrica de Huesca en Cuautla, y hoy la empresa Tadeco está confirmando que tampoco tiene dinero el gobierno federal para seguir aportándole a los trabajos de la construcción de la autopista La Pera Cuautla. Y así queremos nuevo aeropuerto. ¿Con qué se va a financiar? Bueno, allá el señor Peña y quien quiera comprar bonos de deuda lo podrán saber. De esta manera llegamos al final de este servicio informativo correspondiente a este jueves 11 de septiembre del 2014, a 13 años de los atentados allá en Nueva York. Gracias, buen día. En los controles, Fanny Rivas Alonso. Pásala bien.